Hola, soy Gerard, el profesor de Fundamentos de Investigación en Psicología de la UOC de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo esté visualizando, y clases en directo. Las clases grabadas tendrán toda la información teórico-práctica necesaria para poder responder bien la información correspondiente a la PEC. Y luego, en la clase en directo, lo que haremos será resolver todas vuestras dudas acerca del temario, acerca de aspectos relacionados con algo del dossier, con los módulos de la UOC, con lo que sea, y sobre todo nos centraremos en comentar la información de un modelo de PEC muy parecido al que debéis realizar para este año. Una vez dicho, también indicaros, por favor, que es primordial que dispongáis del dossier. Por ese motivo, siempre os enviamos un dossier, ya que todo el tiempo durante el transcurso de la clase iré haciendo referencia a páginas, ejercicios que se encuentran en él. Por ese motivo, si alguien está realizando ahora mismo la clase de prueba, yo recomiendo que vayáis a la página web y justo al lado del vídeo os podéis descargar un PDF. Os lo descargáis, lo imprimís y así podéis ir rellenando bien toda la información. Ya que, como iréis viendo, a lo largo del dossier hay espacios en blanco, cuyo objetivo es que vayáis rellenándolos a medida que avancemos con la información del curso, ¿de acuerdo? Además de eso, también indicaros, por favor, que el mismo día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que me encargaré de resolver todas vuestras dudas acerca de funcionamiento del curso, acerca de algo de teoría del dossier, repito, teoría de los módulos de la UOC, algún ejemplo práctico, lo que sea, lo que digáis, lo que tengáis dudas, podéis preguntármelas por ahí. Siempre tendréis ambas vías para consultarme, por el grupo de WhatsApp y también en la clase en directo, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar, indicaros que en algún momento del temario de los vídeos pueden hacer referencia a las tablas de SPSS. Es lo mismo que las tablas HASP, son muy parecidas, cambian en pequeños aspectos, pero prácticamente son iguales. Entonces, si hablo de las tablas SPSS, no os preocupéis que es la misma idea a la correspondiente a las tablas que trabajaremos mediante el programa informático HASP. Una vez dicho esto, empezamos ya con el curso como tal. Empezamos con el curso como tal, empezaremos por el principio, que son los conceptos básicos estadísticos, ¿de acuerdo? En primer término, indicaros que en la estadística hay dos vertientes muy bien diferenciadas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En esta asignatura estudiaremos ambas vertientes, pero antes de empezar a estudiar cada una de ellas con más pausa y más tranquilidad, voy a plantear antes de nada, a grandes rasgos, en qué se diferencia una de la otra, cuáles son las características de una y de la otra, ¿de acuerdo? Indicaros en primer término que el objetivo de la estadística es estudiar la población. La población está formada generalmente por muchos individuos. Muchos individuos pueden ser finitos o infinitos. Generalmente trabajaremos con poblaciones infinitas. No es que sean infinitas, sino es que desconocemos el número real de esos individuos, ¿de acuerdo? Entonces, la población está formada por muchos individuos. Por ejemplo, en Barcelona, que sería la población, si quiero hacer un estudio, por ejemplo, del peso en Barcelona, toda la población es Barcelona. Hay infinidad de individuos. ¿Puedo estudiar el peso de todos los individuos? Sería extremadamente complejo. Entonces, debido a esa dificultad de poder estudiar a todos los individuos de una población, ¿qué hacemos generalmente? Cogemos una muestra que sea representativa. Existen diferentes tipos de muestreo, ¿de acuerdo?, para que la muestra represente de la forma más fiel a la población. Cogemos una muestra y esta muestra sí que podemos estudiarla de forma precisa y concisa, ¿de acuerdo? Una vez estudio esta muestra, con la información que de ella obtenga, podré extrapolar, podré generalizar la información hacia la población. Aquí podemos observar las dos vertientes que os comentaba de la estadística. La estadística descriptiva, lo dice la palabra descriptiva, consiste en la descripción de la muestra. Describimos la muestra, ¿de acuerdo? Y posteriormente, una vez tengamos descrita la muestra, podemos generalizar, extrapolar, inferir la información de la muestra hacia la población.
Entonces, en un primer término estudiaremos la estadística descriptiva, que realmente tiene poco uso en la vida real, ya que nuestro objetivo, repito, es poder estudiar la población. Pero debido a la imposibilidad o la dificultad que comporta poder estudiar toda la población, trabajamos con una muestra y en esta muestra lo que hacemos es estudiar todos los individuos que forman dicha muestra mediante la estadística descriptiva. Importantísimo, cuando inferimos la información estamos hablando de estadística inferencial. En esta asignatura, repito, estudiaremos ambas vertientes. En un primer término, dentro de la estadística descriptiva, estudiaremos diferentes aspectos. Ya veréis que estudiaremos, en primer término, que es lo que haremos hoy, la estadística descriptiva univariante. ¿Qué quiere decir univariante? Una sola variable. Cuando hablamos de variables, ¿a qué hacemos referencia? A características, ¿de acuerdo? Lo que en la vida cotidiana hablamos como una característica, el color de pelo, la altura, el peso, lo que quiera, la nota en el examen, el color del bolígrafo, lo que sea, en estadística se denominan variables, ¿de acuerdo? Tenemos las variables. Importantísimo, dentro de las variables, ¿qué diferenciamos? Diferenciamos que cada variable tiene distintas opciones. Por ejemplo, os planteaba color de pelo. Color de pelo tenemos rubios, morenos, castaños, pelirrojos y así progresivamente. Cada una de estas alternativas es lo que se denomina como categoría, ¿de acuerdo? Entonces, la variable está formada siempre por distintas categorías, distintas opciones, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las variables diferenciaremos dos tipos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas, ¿de acuerdo? Las variables qualis y las variables quantis. Las variables cualitativas son aquellas que hacen referencia a atributos, ¿de acuerdo? Harán referencia a atributos. Por ejemplo, cualquier variable que no haga referencia a números o si hace referencia a números, que estos números no tengan un sentido estricto. ¿Qué os quiero decir con ello? Por ejemplo, los buses de Barcelona. Está el bus 32, el bus 51, el bus 7. Estos números que estamos indicando para clasificar los distintos buses no tienen un orden estricto. Es básicamente una etiqueta. Podría poner bus A, bus B, bus C o bus azul, bus rojo. Son, al fin y al cabo, etiquetas planteadas. Entonces, dentro de las variables cualitativas que hacen referencia a atributos, tenemos una doble alternativa, que son las variables qualis nominales y las variables qualis ordinales. Son los dos tipos de variables que tenemos si trabajamos con variables cualitativas, ¿de acuerdo? Las variables qualis nominales son aquellas donde las categorías, que hemos dicho que son las opciones de la variable, las categorías no tienen una jerarquía preestablecida, no hay un orden preestablecido entre categorías. En cambio, en las ordinales sí que habrá una jerarquía preestablecida entre categorías. ¿A qué me refiero cuando hablo de jerarquía preestablecida? A que se tienen un orden preestablecido las distintas categorías. Por ejemplo, las qualis nominales. Un ejemplo, ¿cuál sería? Os lo planteaba antes. Color de pelo. Si hablo de color de pelo, tengo gente rubia, gente morena, gente pelirroja, gente castaña. Cada una de esas alternativas no tienen un orden preestablecido. No todo el mundo pondrá el mismo orden, ¿de acuerdo? Si yo os digo, estoy estudiando a la gente que es hasta morena. ¿Qué incluye el hasta moreno? ¿Incluye a la gente morena? ¿Incluye a la gente rubia? ¿A la gente castaña? No hay un orden preestablecido de colores, ¿de acuerdo? Entonces, las variables qualis nominales no tienen jerarquía preestablecida. En cambio, las variables cualitativas ordinales sí que tienen una jerarquía preestablecida. Por ejemplo, si hablo de la clase social baja, media o alta, aquí habría un orden preestablecido. O si hablo, por ejemplo, de nivel de estudios, primario, secundario, doctorado, universitario y doctorado, ahí también habría un orden preestablecido. Entonces, ahí hablaríamos de variables qualis ordinales. Dentro de las variables cuantitativas, diferenciamos
según su escala y según sus valores. Las variables quantis las podemos diferenciar según su escala o según sus valores. Según sus valores diferenciamos las variables continuas de las discretas. Según los valores, las variables cuantitativas las diferenciamos como continuas o discretas. Las discretas son aquellas que entre dos valores consecutivos no puede haber ningún valor. Por ejemplo, entre tener 0 hijos y un hijo. Entre 0 y un hijo no puede haber ningún valor. En cambio, en las continuas, entre dos consecutivos pueden haber infinitos valores. Por ejemplo, si yo estoy hablando del peso, entre pesar 70 kilos y 71 kilos hay infinitos valores posibles dependiendo de la sensibilidad de mi instrumento de medida. Cuanto más sensible sea el instrumento de medida, más preciso podré ser. Y más allá de kilos, podré pesar gramos, miligramos y así progresivamente cada vez más y más y más preciso. Siempre que pensemos que depende de la unidad de medida, hablamos de variables continuas. Si no depende de la unidad de medida, si solamente hay una unidad de medida, discretas. También puedo decir, siempre que veamos que según la sensibilidad del instrumento pueda ser cada vez más preciso, hablaremos de continuas. Si el instrumento de medida no influye en la precisión, discretas. Por ejemplo, si hablo del número de hijos. Número de hijos, o tienes 0, o 1, o 2, o así progresivamente. No puedes tener 1,3 hijos. De ahí que hablemos de variables discretas. En cambio, si hablo de la altura, entre medir 170 y 171 centímetros hay infinidad de valores posibles. Dependerá básicamente de la sensibilidad de la herramienta de medida. Estos son los valores. Y según la escala, las variables cuantitativas las diferenciamos entre escala de intervalo y escala de razón. En la escala de intervalo, el 0 es un 0 relativo. Es decir, el 0 no indica la ausencia de la característica. El 0 no indica la ausencia de la característica. En cambio, en la escala de razón, el 0 es un 0 absoluto. ¿Qué quiere decir que sea un 0 absoluto? Que el 0 indica la ausencia de la característica. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, de la temperatura, ¿qué sería? ¿De escala de intervalo o razón? ¿El 0 indica la ausencia de frío o calor? Evidentemente no. El 0 es un valor arbitrario, ¿de acuerdo? Es más, existen diferentes tipos de escalas para medir el calor, ¿de acuerdo? Por la temperatura. Por lo tanto, si hablo de la temperatura, ¿qué ocurre básicamente? Que será una escala de intervalo. Intervalo porque es numérica, pero, repito, los números no están, es decir, el 0 no indica la ausencia de la característica, sino que el 0 es un valor arbitrario. En cambio, si hablo del peso, por ejemplo, o de la altura, el 0 sí que indicaría la ausencia de valor. Si yo peso 0, es que no tengo nada de peso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el 0 sí que indicaría la ausencia de la característica. Eso sería una escala de razón. Una vez visto esto, os planteo un ejemplo. Si hablamos, por ejemplo, de la edad. ¿La edad qué sería? ¿Una variable quali o variable quanti? Evidentemente es numérica y estos números tienen un sentido estricto. Por lo tanto, hablamos sin ninguna duda de una variable cuantitativa, ¿de acuerdo? Una vez es quanti según los valores. ¿Qué sería? ¿Continua o discreta? Evidentemente, yo estoy acostumbrado a estudiar la edad por años, 20 años, 21 años, pero eso no quita que no pueda estudiarlo en meses, en días, en segundos y así progresivamente ser cada vez más y más preciso. Por lo tanto, hablaríamos de una variable cuantitativa continua. Y según su escala, sería una escala de razón, ya que si tienes 0, ¿de acuerdo? 0 años, días, segundos, no existe esa característica. Por lo tanto, el 0 es la ausencia de la característica. Hablaríamos de una escala de razón. Con esta información relativamente rápida, hemos estudiado toda la información que tenéis en el dossier en la página 2. Estadística descriptiva, la inferencial, los individuos, que son los elementos básicos de la población, la muestra y luego ya teníamos las variables, las cualitativas, que también se pueden denominar categóricas,
y las cuantitativas, que también se pueden denominar numéricas. Una vez visto esto, vamos a mirar la información de cómo organizamos los datos. Claro, yo tengo esto muy bien. Hablaba de la edad, por ejemplo. Imaginaos que tengo una muestra formada por 1000 sujetos. Cada sujeto tendrá su edad. Entonces yo podría tener 1000 datos. Claro, es una locura tener 1000 datos, porque es mucha información, pero si pongo los 1000 datos, para su comprensión y entender la media, la información de este grupo de gente, sería muy complejo. Para eso lo organizamos. Por organizar tenemos dos vertientes: las tablas de frecuencia y los gráficos. Miraremos ambas vertientes. En la página 3 disponéis de la tabulación, es decir, de las tablas de frecuencia, y en la página 4 de los gráficos. Ya veremos también, cuando luego analicemos los indicadores o las medidas que tenemos para estudiar las variables, que según si la variable es categórica, es decir, quali, o es numérica, es decir, quanti, según qué tipo de variable sea, podremos mirar un seguido de indicadores, un seguido de gráficos u otro. Por ejemplo, si yo hablo de la edad, ¿puedo buscar la media de edad? Evidentemente sí. Puedo estudiar sin ningún tipo de compromiso la media de edad. Pero ¿puedo estudiar la media de color de pelo? Rubio más moreno más rubio entre 3, ¿cuánto da? No se puede calcular. Por lo tanto, evidentemente, miraremos que en las variables cualitativas miraremos unos indicadores mucho más simples, miraremos mucho menos información que en las quantis, que nos ofrecerán muchas más alternativas. Entonces, ¿cómo planteamos la información? Voy a plantear en primer término un caso correspondiente a una variable cualitativa nominal, por ejemplo, el color de pelo. Entonces, planteamos en primer término, en la tabla de frecuencias, las distintas categorías. En este caso, planteamos morenos, pelirrojos, rubios y castaños. En este caso, como es una variable cualinominal, no hay ningún orden preestablecido. Podría poner aquí los morenos, aquí los pelirrojos, no hay ningún orden preestablecido. A partir de aquí, planteamos la información correspondiente a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta generalmente se representa con una n sub i, corresponde al número de individuos que hay en cada categoría. Ahora me lo invento, por ejemplo, tenemos aquí 7, aquí 1, aquí 5, no, perdonad, aquí 6 y 6, ¿de acuerdo? Tenemos esta información. 7, 1, 6 y 6, ¿de acuerdo? En total tenemos 20 sujetos, 20 individuos en este caso, ¿de acuerdo? A partir de esta información también podemos mirar otra columna adicional, que es n mayúscula sub i, que es la frecuencia absoluta acumulada. Se va acumulando la información. Es decir, aquí plantearíamos 7 más 1, 8, más 6, 14, más 6, 20. Así es como plantearíamos la frecuencia absoluta acumulada. Pero además tenemos las frecuencias relativas. Generalmente se plantean con una f subíndice i, ¿de acuerdo? En este caso, si miráis en internet veréis muchas alternativas. Yo planteo como generalmente se lo plantean luego en el examen también la información. Pero ya veréis que para plantear las frecuencias absolutas y frecuencias relativas existen infinidad de nomenclaturas distintas, ¿de acuerdo? Frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número de individuos. Es decir, para buscar la frecuencia relativa, que al fin y al cabo es una proporción, haré lo siguiente: 7 entre 20, por lo tanto 0,35, 1 entre 20, 0,05, 6 entre 20, 0,3 y 6 entre 20, 0,3. El sumatorio de todo esto nos debe dar siempre 1. Si no nos diese 1, es que alguna cosa no hemos realizado del todo bien, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, también tenemos la frecuencia relativa acumulada, que consiste en ir acumulando la información, es decir, 0,35 más 0,05, 0,4, más 0,3, 0,7, más 0,3, 1. Así es como calcularíamos la frecuencia relativa acumulada. Con esta información me pueden preguntar lo que quieran. Por ejemplo, me pueden preguntar, ¿cuál es el número de rubios? En esta muestra tenemos 6 rubios.
¿Cuál es la proporción de pelirrojos? La proporción de pelirrojos es 0,05, es decir, si lo digo en proporción 0,05, en porcentaje sería el 5%. Una vez visto esto, ¿qué ocurre? Que es que tenemos las acumuladas. Las acumuladas tienen sentido cuando la variable es una variable que está ordenada, que tiene una jerarquía preestablecida. Por ejemplo, si yo os pudiese preguntar, ¿cuántos individuos de la muestra son hasta rubios? Si hasta rubios incluyese algo por la parte inferior, hubiese un orden preestablecido, tendrían sentido las acumuladas. Pero cuando hablemos de una variable cualinominal, las acumuladas, esta y esta, no tienen ningún sentido, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de una cualinominal, las acumuladas no tienen sentido. Os las planteo igualmente yo, ¿por qué? Porque en todo el resto de variables sí que tendrán sentido. Y lo más recurrente, al fin y al cabo, es que trabajemos con variables cuantis. Pero aún así, que sepáis que cuando trabajamos con una cualinominal, las acumuladas no tienen sentido. En cambio, si hablase de una quali ordinal, por ejemplo, nivel de estudios, primario, secundario, universitario y doctorado, aquí sí que tendría sentido el acumulado. Por ejemplo, ¿cuántos individuos de la muestra tienen como máximo nivel de estudios universitarios? Si me preguntan cuántos individuos tienen como máximo nivel de estudios universitarios, ¿incluye qué? Incluye los primarios, secundarios y universitarios. Por lo tanto, ¿cuántos tienen como máximo unis? 14, ya que aquí miraría el acumulado. Si os preguntase, ¿qué porcentaje de la gente tiene como máximo estudios secundarios? Como máximo secundarios quiere decir secundarios o menor. Es decir, que aquí miraría qué porcentaje tiene estudios secundarios o menores y correspondería al 40%. Si me preguntasen qué porcentaje de la muestra tiene exactamente estudios secundarios, exactamente secundarios solo serían el 5%. Entonces, evidentemente, hay que mirar si me preguntan por una acumulación o por una categoría en concreto. Esto será fundamental para resolver bien este tipo de ejercicios. Una vez tenemos esto explicado, tenemos cualquier otra variable que me puedan preguntar, ya sea una variable cuanti, por ejemplo, si planteamos número de hijos. Tenemos 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si planteamos esta información, en este caso, ¿cuántos individuos de la muestra tienen 2 hijos? Tienen 2 hijos, evidentemente, 6 personas. ¿Cuántos individuos de la muestra tienen como máximo 2 hijos? Como máximo 2 incluye al 0, al 1 y al 2. Como máximo 2, 14. Os pregunto, ¿qué porcentaje de la muestra tiene como máximo 2 hijos? ¿Qué porcentaje de la muestra tiene como máximo 2 hijos? Es decir, ¿qué porcentaje tienen 0, 1 o 2? Pues evidentemente serían el 70%. Si os preguntase, ¿qué porcentaje, también porcentaje, de la muestra tiene más de un hijo? Más de un hijo incluye ¿qué? Los que tienen 2 y los que tienen 3 hijos. Es decir, este 0,3 y este 0,3. Es decir, el 60% de la muestra tendría más de un hijo. Con toda esta información podemos resolver cualquier pregunta y además tenemos la información de forma muy resumida. Aquí trabajamos solamente con 20 sujetos, pero imaginaos que trabajamos con 100, 1000, 5000 sujetos. Aquí la información estaría toda muy reducida y muy simplificada para que sea muy cómoda poder analizarla. Más allá de las tablas, que es lo que os comentaba de cómo organizar la información, también disponemos de los gráficos, ¿de acuerdo? Cuando estudiamos los gráficos, diferenciamos de forma muy clara si son variables cualitativas o si son variables cuantitativas, ¿de acuerdo? Según si es variable quali o variable quanti, los gráficos que trabajaremos serán un tanto distintos. Si hablamos de variables cualitativas, básicamente, en este caso, diferenciamos las variables qualis
los gráficos de QUALYs, que son el diagrama de barras y el diagrama de sectores, o también denominado ciclograma. El diagrama de barras es el que hemos visto en muchos momentos de nuestra vida estudiantil, que son unas barras, ¿verdad? Como podéis ver en la página 4. Si os podéis fijar, en la página 4, parte derecha, tenéis un diagrama de barras, donde nos pone evaluación y tenéis continua y única. Y tenemos la frecuencia absoluta de cada uno de los grupos. Cuánta gente estudia continua y cuánta gente estudia única. Y luego tenéis en el costado un diagrama de sectores. El diagrama de sectores, como podéis ver, es el típico diagrama de quesitos, que hemos dicho, gráfico de quesitos. También se denomina ciclograma, y en él podemos ver también en porciones cómo están divididas las categorías, ¿de acuerdo? Aquí tenemos clase social, baja, alta y media, y vemos que la repartición es prácticamente, en este caso, equitativa. Generalmente, si la variable es QUALY, puedo plantear tanto barras como sectores. Si es ordinal, QUALY ordinal, generalmente se recomienda más barras. No es incongruente trabajar con sectores, pero lo más recomendado sería trabajar con barras si la variable fuese una QUALY ordinal. Si hablamos de cuantitativas, tenemos tres tipos, ¿de acuerdo? El histograma, tenemos también el boxplot, el diagrama de cajas, histograma, diagrama de cajas, que es en inglés boxplot, y el diagrama de tallo y hojas, en inglés stem and leaf, ¿de acuerdo? Tenemos estos tres posibles gráficos, ¿de acuerdo? El histograma es igual que el diagrama de barras, con la única diferencia que no hay espacio entre barras. Es decir, cuando finaliza una, empieza la siguiente. ¿Por qué? Porque en las variables cuantitativas, ¿qué ocurre? Que cuando acaba el 20, empieza el 21. O es más, si hablamos de edad, cuando tienes 20 años y 0 días y 0 segundos, luego ya viene 20 años, 0 días y 1 segundo. Es decir, no hay espacios entre medio. Por lo tanto, planteamos siempre la información correspondiente a barras, todas ellas juntas. De ahí el concepto de histograma, ¿de acuerdo? Generalmente el histograma se acostumbra a plantear para variables cuantitativas continuas. Si fuesen discretas, no se plantea tanto el histograma, aunque el histograma se puede plantear para las dos, pero lo más recurrente, repito, es para continuas. El diagrama de cajas, tanto para discretas como para continuas, se puede plantear en cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? El diagrama de cajas nos indica lo siguiente, mirad, tendremos un gráfico como este, se llama diagrama de cajas porque aquí tengo la caja, el boxplot, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, el punto superior de la caja corresponderá siempre al cuartil 3, ¿de acuerdo? Al cuartil 3, lo veremos luego. Pero el cuartil 3 es un indicador de posición que nos indica el porcentaje que dicho valor deja por la parte inferior de la distribución. Luego tenemos el cuartil 1. El cuartil 1 nos indicará el porcentaje que deja por debajo. El cuartil 1 dejará 25% por debajo y el cuartil 3 75% por debajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo en un examen saco un 6 y ocupo el cuartil 3, querrá decir que el 75% de la clase ha sacado peor que un 6 y el 25% mejor que un 6. Si ocupase el cuartil 1, querría decir que el 25% ha sacado menos de un 6 y el 75% ha obtenido más de un 6. En el centro tenemos la mediana, que es equivalente al cuartil 2. La mediana deja por debajo el 50% y por encima el 50%. La mediana, lo veremos luego, es tanto un indicador de posición como también es un indicador de tendencia central, ya que nos indica el centro de la distribución. De ahí que se llame caja, porque esto es una caja al fin y al cabo. Y luego tenemos los bigotes o las pestañas, que es esta información de aquí. Este de aquí, en principio, no siempre, ahora explicaré por qué no siempre, corresponde al valor mínimo. Y este de aquí corresponde al valor máximo.
Digo que no siempre es así porque a veces puede ocurrir que el valor mínimo sea un valor muy extremo. Y para que la pestaña no sea muy larga, lo que hacemos es que la pestaña no puede ser eterna, es decir, no puede ser tan grande que llegue a este valor extremo, muy extremo. A partir de cierto punto se representan con asteriscos los valores extremos, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, en la parte superior indicaríamos con asteriscos valores extremos. Por lo tanto, si no hubiese valores ni atípicos ni extremos, este correspondería al valor mínimo y este al valor máximo. Pero en el supuesto que haya valores extremos o atípicos, ya sea por la parte inferior o por la parte superior de la distribución, si hay valores atípicos o extremos, entonces el valor final de la pestaña no corresponderá al mínimo o al máximo, sino que habrá valores con asteriscos o circulitos que nos indicarán que existen valores extremos más allá del final del bigote o de la pestaña. Este es el gráfico de cajas, ¿de acuerdo? Diagrama de cajas, también denominado box plot, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, vamos a acabar la información de los gráficos explicando el Stem and Leaf, el diagrama de tallo y hojas. Aquí, si os fijáis, el diagrama de tallo y hojas es muy parecido a un histograma, pero el histograma, si os fijáis, tenía las barras, evidentemente, verticales. El de tallo y hojas tendrá las barras horizontales, ¿de acuerdo? Tendrá barras horizontales y en vez de tener barras tendrá valores 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6. En vez de tener barras tendrá valores, ¿de acuerdo? Entonces veremos algo así. Importante, siempre tenéis el tallo y las hojas. Aquí tendríamos el tallo y aquí las hojas. Si por ejemplo, en este caso os pone, mirad, 1/2, estoy en el Stem and Leaf, que es el diagrama de tronco y hojas que podéis ver en la página 4, parte inferior, por favor, ¿de acuerdo? Os pone 1, 2, representa 12. Importante, a veces puede ser que 1 con la barra el 2 represente 1,2 o represente 120. Siempre hay que mirar qué es lo que está representando esa información. Ahora trabajaré que 1/2 representa el número 12. Si representa el número 12, ¿qué quiere decir? Que si aquí tuviese, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 y 6, me lo invento ahora mismo, con estos valores que estoy ahora mismo planteando de forma totalmente azarosa, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que en esta muestra el valor más pequeño sería el 23. Tenemos una persona con 23, otra con 23, otra con 23, una con 24, otra con 24 y así progresivamente. Esta de aquí es la persona que tiene 48 años, se hablo de años. Esta de aquí tiene 57 y esta de aquí tendría 67, ¿de acuerdo? Así es como se representa la información. Es una información muy ilustrativa. A veces puede ser un poco confusa si tenemos muchos datos, pero es como un histograma, repito, pero con las barras horizontales. Y además de ser horizontales, tenemos cada uno de los distintos valores. Por lo tanto, repito, tenemos que en esta muestra el sujeto con menor edad, si hablo de edad, tiene 23 años. Y el sujeto con mayor edad tendría 67 años, ¿de acuerdo? Entonces, con esta Stem and Leaf, con el diagrama de tallo y hojas, puedo observar toda la información de forma también muy visual y muy rápida. En este caso, si os fijáis, tenemos una persona, si hablo de edad, 19 años, son 10 personas. Tenemos 10 personas que tienen 19 años. Luego tenemos también 10 personas con 20, unas cuantas con 21. Y como podéis comprobar, la persona con mayor edad tiene 35 años en este caso, ¿de acuerdo? Esta es la información, la más joven tiene 19 y la mayor tiene 35. Justo arriba del Stem and Leaf os pone N2.35. N2.35 no corresponde al valor máximo, no, corresponde al número de sujetos. En este caso ha coincidido que el número de sujetos es igual al valor máximo, pero no tiene por qué ser siempre equivalente, ¿de acuerdo?
Entonces, es importante leer esto porque si me pusiese 1/2 representa 120, en este caso el 2,3 representaría 230, este 2,5, 250, este 8 de aquí representaría 480, ¿de acuerdo? Este 6,7 representaría 670. Entonces es importante ver cómo me están indicando la información y qué estamos trabajando para saber cada valor a qué hace referencia. En el caso en concreto lo pone muy claro, 1/2 representa el número 12. Como representa el 12, el 2/0, el 20, el 2/1, el 21 y así progresivamente. Si os fijáis, aquí tenéis también unos números. Estos números nos indican el número de individuos que hay en cada intervalo, ¿de acuerdo? Es decir, aquí os pone, por ejemplo, 10, 24 y 1, si os fijáis. 10, 24 y 1. ¿Qué quiere decir? Que en el primer intervalo, en la decena de los dieces, tenemos 10 individuos. En el segundo intervalo, en la decena de los 20, tenemos 24 individuos. Y en el tercer intervalo, en la decena de los 30, tenemos solo un individuo. ¿Por qué sale este entre paréntesis? El valor que aparece entre paréntesis quiere decir que en ese intervalo se encuentra la mediana. Es decir, en los números 20 es donde estará la mediana. Se podría buscar la mediana. Luego explicaremos cómo se busca la mediana en cualquier ejemplo. Este es el Estimal Leaf, el diagrama de Tayo-Yojas, que son los 3 gráficos correspondientes. Importante, generalmente histograma es para variables cuantitativas, pero lo más recurrente es que sea para variables continuas. El diagrama de cajas se puede utilizar tanto para continuas como para discretas. Y el de Tayo-Yojas es mucho más recurrente generalmente para discretas, ¿de acuerdo? Ya que para continuas puede ser un poco confusa la información. Entonces, generalmente, el de Tayo-Yojas es un gráfico que se acostumbra a utilizar para variables cuantitativas discretas. Esta es la forma que tenemos de ordenar la información. Pero luego tenemos siempre un seguido de medidas o indicadores que nos servirán para entender en mayor medida toda la información. Importante, indicadores los comentaré ahora, hoy no explicaremos todos, solamente los voy a citar algunos de ellos e indicaremos a grandes rasgos cómo funciona cada uno de ellos. Mirad, ¿qué indicadores conocemos? Los indicadores básicos que debemos conocer son los siguientes. Tenemos indicadores o medidas de tendencia central, indicadores o medidas de posición, indicadores o medidas de dispersión y los indicadores o medidas de forma, ¿de acuerdo? Tendremos estas 4 vertientes distintas. En tendencia central diferenciamos la media, la mediana y la moda. Muy importante. Cuando hablemos de variables cualitativas, por ejemplo, si yo os planteo la información correspondiente a color de pelo, morenos, pelirrojos, rubios y castaños, y os preguntase ¿cuál es la moda? La moda es únicamente la categoría que tiene una mayor frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Es decir, la categoría que se repite en mayor número de veces. En este caso, no hay duda, la moda correspondería a los morenos, ya que la moda corresponde a la categoría que tiene una mayor frecuencia absoluta. Cuando hablemos de variables cualitativas, el único indicador de todos ellos que podremos mirar, el único es la moda. No podremos mirar nada más, ¿de acuerdo? Todo el resto de indicadores que ahora comentaremos corresponden siempre a las variables cuantitativas. Todos. Ahora comentaremos los de tendencia central y de posición. Entonces, de tendencia central, ¿qué tenemos? Tenemos la media y la mediana. Sus cálculos me da igual, porque trabajaremos todo con programas informáticos, pero quiero que entendamos el concepto y cuando aplicamos uno y aplicamos el otro. Importante, la moda
también la podría mirar, ¿eh? Si fuese una variable cuantitativa, también podría mirar la moda, es decir, la categoría que se repite más veces, no hay más. Pero también podemos buscar la media y la mediana. Mirad un segundo. Os planteo un ejemplo de un grupo de 5 personas con distintas edades, ¿de acuerdo? Tenemos una persona con 20, 21, 21, 21 y 22. Importante, ¿qué es la mediana? La mediana es el valor que deja por debajo suyo el 50% de los casos y por encima el otro 50% de los casos. Si, por ejemplo, os hablo de las notas de un examen y la nota mínima ha sido un 0 y la máxima ha sido un 10, ¿cuánto valdrá la mediana? A veces tendemos a pensar que la mediana es 5. Es falso completamente. La mediana no es 5. Puede serlo, pero no seguro. La mediana es el individuo que deja 50% de casos por debajo y 50% por encima. Imaginaos que todo el mundo ha sacado un 0. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas con un 0 y una con un 10. Si tenemos en total 9 personas, pues este individuo que está dejando el 50% de los casos por debajo y el 50% por encima, ¿de acuerdo? Es decir, deja 4 por encima y 4 por debajo, este individuo, este valor, sería la mediana. En este caso, la mediana sería 0. Es decir, que la mediana no es la media entre el máximo y el mínimo. La mediana es el valor que corresponde al sujeto o individuo que deja el 50% de los casos por debajo suyo y el otro 50% por encima. En un caso como este, la mediana es muy sencillo. Tenemos 5 sujetos, este será el del centro, que dejará 50 y 50, la mediana será 21. Y la media, que corresponde a sumar todos los valores y dividir entre el número de individuos, 20 más 21 más 21 más 21 más 22 entre 5, también me dará 21. En este caso, la media y la mediana son lo mismo, pero importante, no siempre van a dar el mismo valor, no siempre media y mediana se dan el mismo valor. Es más, debemos saber que ante la presencia de valores extremos, la media es mucho más sensible. Es decir, a la media le afecta mucho más la presencia de valores extremos. En cambio, la mediana es mucho más robusta, mucho más resistente. Ante un valor extremo, la mediana no se ve tan afectada como si se ve la media, ¿de acuerdo? Mirad un segundo. En este mismo ejemplo que estoy planteando, si tuviésemos 20, 21, 21, 21 y pongo, por ejemplo, 82. Claro, en este caso, ¿qué ocurriría? Mirad, la mediana, ¿qué valor sería? La mediana no habría cambiado, ya que este valor continúa dejando 50% por abajo y 50% por arriba. El hecho de que haya un valor extremo no está distorsionando, no está afectando a la mediana. En cambio, ¿qué ocurriría con la media? La media sí, la media se vería afectada, sería 30 y pico, ¿de acuerdo? No sé el exacto, pero sería 30 y pico. ¿Qué quiero decir? Que en este caso, si la media valiese 35, por ejemplo, no representa ni a todo el grande grupo ni a este individuo. Es un valor distorsionado, un valor sesgado. Por lo tanto, ¿dónde quiero llegar con esto? Que ante la presencia de valores extremos, la media puede quedar demasiado distorsionada. En ese caso, sería más congruente, más correcto trabajar con la mediana, ya que la mediana es más robusta y la presencia de valores extremos no le afecta de ninguna forma. Esto es solo teoría, porque evidentemente hay fórmulas para calcular la media, la mediana, la moda. Repito, no me importa, pues lo haremos todo a partir de programas informáticos. Entonces, cuando hagamos la PAC, miraremos cómo se calcula la información de cada uno de los diferentes indicadores. Veréis que nos salen todos directamente y son muy sencillos de poder estudiar cada uno de ellos. La cosa también es saber cuándo aplicamos uno y cuándo aplicamos el otro. Me importa más el hecho de saber cuándo se aplica uno que el otro que cualquier fórmula respecto a esos tipos de indicadores.
Hoy lo dejamos por aquí, el próximo día miraríamos el resto de indicadores y continuaríamos con la información del temario. Nada más, si alguien tiene alguna duda puede escribir siempre por el grupo de WhatsApp o si no en la clase en directo puede preguntar cualquier duda que le haya surgido. Muchas gracias.